Y estas designaciones son una vergüenza, son personas que no comparten valores democráticos ni valores orientados a la igualdad y que nosotras rechazamos claramente. Vamos a conversar con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, de la organización Flora Tristán. Liz, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ustedes piensan desde Flora Tristán sobre esto? Sobre lo que debería ocurrir con el nombramiento de Héctor Valer. Bueno, nosotros hemos en un principio, incluso desde inmediatamente después del nombramiento, rechazado tajantemente estos nombramientos, ¿no? Porque representan un retroceso enorme, además que una clara alianza con sectores antiderechos, conservadores, vinculados con la corrupción y que no garantizan, por supuesto, una agenda de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nos preocupa muchísimo el escenario de retrocesos que se están planteando. Por un lado, con la designación que exigimos que salga, digamos, el gabinete de Valer, con la designación primero del primer ministro y también con la designación de una ministra de la mujer que es opuesta o rechaza el enfoque de género, siendo el Ministerio de la Mujer el ente rector de las políticas de género, y en el caso de Héctor Valer, siendo una persona sumamente cuestionada e incluso con denuncias por violencia. Nosotras reafirmamos que las autoridades tienen que tener un perfil ético intachable para poder justamente conducir el destino de nuestro país. Nosotras ya nos hemos manifestado en contra de estas designaciones, rechazándolas, y estamos sumamente indignadas y preocupadas frente a los rumbos que viene tomando el gobierno. Ahora, Katy Ugarte, la flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha escrito esto en sus redes sociales. Ha dicho, respetaré y reforzaré lo avanzado en las gestiones previas. No daré marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer. Y agrega, sería un retroceso, o sea, cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer sería un retroceso, pues debemos visibilizar de manera particular la situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres de nuestro país. Eso es lo que ha escrito, entiendo, esta mañana Katy Ugarte. Ahora, no se ha pronunciado sobre las denuncias con respecto al primer ministro Valer, ¿no? Pero esta declaración aparentemente desmentiría la intención de ella de cambiar la orientación que ha tenido hasta ahora el Ministerio de la Mujer. Pues la verdad es que es un comportamiento, una conducta sumamente contradictoria, ¿no? Y que a nosotras nos preocupa, porque ella desde antes, digamos, de entrar en funciones como congresista, durante la segunda vuelta hizo manifestaciones y tuvo afirmaciones sumamente preocupantes, rechazando el enfoque de género y cuestionando justamente el avance en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y relacionadas a la diversidad también sexual. Nosotras creemos que estas manifestaciones o estas últimas manifestaciones vía Twitter pueden ser una respuesta también a la reacción concreta y directa que hemos tenido las organizaciones de mujeres en rechazar justamente a personas que no son idóneas para el cargo. Sin embargo, no solamente hay un problema con la ministra Ugarte, sino con el gabinete Valer. El señor Héctor Valer no cuenta con las garantías para conducir el país, es una persona seriamente cuestionada y un agresor. Finalmente, el presidente Castillo ha puesto agresores en el gobierno y eso es algo que nosotras rechazamos y decimos de frente que no vamos a permitir retrocesos. Creo que en eso coincidimos muchísimas organizaciones de mujeres en plantear una voz directa y clara en que no vamos a permitir retrocesos en la lucha por los derechos de las mujeres
y tampoco en la lucha contra la corrupción. Estamos, la verdad, muy preocupadas por los destinos de nuestro país. Creemos que hay una alianza con la corrupción y que esto no se puede permitir. Ahora, el ministro Valer dice que el Ministerio Público nunca investigó, dice lo siguiente, ¿no? Con respecto al tema de las agresiones. Dice que están usando el cuerpo inerte de su difunta esposa y que con su hija solo fueron llamadas de atención, que sí lo hice en 2 o 3 veces, pero no, él niega haberla agredido. Él dice que el Ministerio Público nunca lo investigó, nunca investigó la denuncia de su hija y por eso no se puede calificar estos hechos como agresiones. Dice, yo no soy agresor, no hay sentencia alguna, dice. Y se supone que va a haber una conferencia de prensa, pero ha negado que tenga la intención de renunciar. Es decir, él está decidido a mantenerse en el cargo. Ahora, no va a depender de él, ¿no? Porque depende de que reciba o no el voto de confianza. Depende del presidente. Del presidente y del voto de confianza del Congreso. Por supuesto, y del voto de confianza del Congreso. A ver, yo creo que estas manifestaciones que él da son clásicas en todos los agresores. Todos los agresores dicen que no son agresores, ¿no? Digamos, no suelen deslegitimar por lo general las denuncias de las víctimas, las denuncias, los testimonios de las propias víctimas y ampararse en lo débil que es nuestro sistema de justicia para avanzar en los procesos judiciales, ¿no? Lamentablemente sabemos que en nuestro país las que llevan las de perder son las víctimas de violencia. Lo que él dice no es para nosotras una garantía de nada. Nosotras expresamos, y lo hemos hecho desde el primer momento con 2 comunicados, nuestra indignación y nuestro rechazo a la designación del gabinete Valer. Creemos que se tiene que rectificar, creemos que esto es parte también, que se le está dando un mensaje claro a las feministas y a las defensoras de los derechos de las mujeres de oposición a la igualdad. Y esto no se va a permitir desde las diversas organizaciones, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de derechos humanos, las feministas. Si bien es cierto, también votamos contra la corrupción, contra un retroceso en las agendas de igualdad, no para tener un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, esperamos que esto sea rectificado, que se conduzca el país hacia rumbos realmente democráticos y transparentes, y estas designaciones no son un buen indicador, más bien son un mensaje de alianza con sectores muy antiderechos. Liz, quisiera compartir contigo estas declaraciones que dio a Exitosa la congresista Nieves Limachi, que es parte de la bancada Perú Democrático a la que pertenece el congresista Valer. Esto fue lo que dijo. Yo le podría decir muy de forma personal y particular, en el lado a veces personal y profesional, como que las personas no coinciden, ¿no? Tampoco no pretendamos encontrar algún, entre comillas, puedo decir, ¿no? a Jesucristo en algún puesto de político, porque sí. Bueno, eso es lo que nos dijo la congresista Nieves Limachi. ¿Ah? Bueno, realmente siempre se puede superar, ¿no? Digamos, lo que nosotras esperamos, y creo que lo que toda la ciudadanía espera, son personas idóneas en el cargo, son personas éticas, son personas intachables, ¿no? Y hay una responsabilidad de parte del presidente de antes de nombrar a altas autoridades, como pueden ser los ministros de Estado, verificar que estas personas no solamente sepan manejar sus sectores, es decir, tengan experiencia en el manejo de los diferentes sectores, sino también que tengan un comportamiento ético e intachable. Todas estas designaciones, todas estas crisis, lo único que hacen es generar mayor inestabilidad en el país, mayor temor, no nos permiten avanzar. Y realmente creo que la ciudadanía que le dio el voto al actual presidente Castillo lo hizo pensando en la lucha contra la corrupción, en avanzar, con una esperanza de cambio, ¿no? Lamentablemente lo que estamos viendo estas últimas semanas es todo lo contrario.
y estas designaciones son una vergüenza. Son personas que no comparten valores democráticos ni valores orientados a la igualdad y que nosotras rechazamos claramente. La ministra Ugarte hoy puede poner un Twitter, pero digamos sus afirmaciones, su comportamiento y su apoyo incluso a otras normas, como por ejemplo el rol que tuvo cuando en apoyo a oponerse a los procesos de vacunación o apoyar, digamos, la reforma, a traer abajo, digamos, apoyar el que se traigan abajo la reforma universitaria, habla muchísimo, ¿no?, de quiénes realmente son. Y eso a nosotras nos preocupa sobremanera. Siempre planteamos que la agenda por los derechos de las mujeres es una agenda vinculada a la democracia, vinculada a la lucha contra la corrupción, es una agenda integral. Los derechos de las mujeres y de la diversidad no se encuentran desarticuladas de un Estado democrático. Nosotras queremos una democracia real, una democracia en donde todos y todas podamos tener y gozar de nuestros derechos, ¿no? Y este gabinete claramente no nos representa. Héctor Valer ha dicho que, no entiendo bien qué ha querido significar con esto, pero dice que es la bala de plata ante el Congreso frente al pedido de confianza. Como esto no es cierto y acá hay un trasfondo político, seré un hueso duro de roer y seré la primera bala de plata que el Congreso gastará, dice él. Él está muy convencido por esta declaración de que pese a la denuncia, a las denuncias y a lo que se ha revelado en las últimas horas, él por alguna razón confía en que le darán el voto de confianza en el Congreso. Es decir, que se va a mantener firme en el lugar. Sí, bueno, ese es el mensaje, ¿no? Creo que claramente el presidente tiene que tomar nota de este mensaje también enfrentista. Creo que la ciudadanía está harta de las confrontaciones entre los poderes del Estado. Creo que nada de eso ayuda a avanzar en la lucha contra la pandemia, en la lucha contra la corrupción, en tener un país más avanzado, que respete los derechos humanos. Creo que tiene que dar un paso al costado, el presidente tiene que rectificar, el gabinete Valer se tiene que ir, es un gabinete ilegítimo y la verdad es que solamente ahonda la crisis en la cual nos encontramos y que lamentablemente nos hemos encontrado en los últimos años en crisis tras crisis que no permiten avanzar en una agenda real para la democracia, ¿no? Claro, porque supuestamente la intención, estoy tratando de interpretar, ¿no?, de poner como presidente del Consejo de Ministros a un hombre que fue electo como congresista por Renovación, que es una organización de derecha, ¿no es cierto? Era como un mensaje al mundo empresarial y como un mensaje a quienes están promoviendo la vacancia presidencial, ¿no? Como una especie de, ¿no?, de puente. O sea, Valer era el puente para, digamos, apaciguar las voces por la vacancia, pero no sé si va a funcionar, no tengo la impresión. O sea, Renovación Popular está juntando firmas para la vacancia presidencial nuevamente, ¿no? Que creo que hay claramente una falta de interés en realmente el país, una mala utilización. El presidente suele utilizar muy recurrentemente la palabra pueblo, dice que todo lo hace por el pueblo, pero en realidad está afectando justamente los derechos del pueblo que dice defender. Creo que esta alianza con sectores conservadores, sectores antiderechos, marcan un camino y envían un mensaje a parte de la población que votó por él, parte de la población que votó también por un cambio, parte de la población que votó por la lucha anticorrupción, con muchas dudas. Nunca fue el voto hacia el presidente Castillo un cheque en blanco, como se dice, siempre fue marcadamente un voto vigilante y digamos, siguiendo la idea de un voto vigilante, creo que las defensoras de los derechos de las mujeres, y ahí me atrevo a hablar en general, vamos a rechazar un gabinete
tan cuestionado, un gabinete de agresores, un gabinete de opositores al enfoque de igualdad de género, un gabinete que no nos ayuda a avanzar en la agenda, que tantos años, tenemos más de 4 décadas trabajando, poniendo en agenda los derechos humanos de las mujeres, la lucha contra la violencia, para que el presidente ponga un agresor como primer ministro. Liz, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días.